Muy buenos días, mis amados, bendiciones. Qué placer inmenso poder estar nuevamente con todos ustedes en esta maravillosa plataforma llamada el Podcast de Buenas Nuevas. Es un placer, le habla su hermano Luis Fernando Graciano en este tiempo llamado también un tiempo que hemos apartado que se llama Tiempos de Fe. Es un tiempo de aprender, de conocer aún más la profundidad de la palabra para poder tener bueno, nosotros edificar nuestra fe y poder seguir avanzando y conociendo aún más al Señor. Todo objetivo es que conozcamos al Señor plenamente y que podamos ser dignos representantes de su reino. Así que hoy un tema interesante y le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Es un placer inmenso que estés con nosotros. Me gustaría también que pusieran los micrófonos, los teléfonos antes de iniciar para que todo el mundo tenga precisión y que si quiere llamarnos a nuestras oficinas al número 809-567-7675 y a la extensión 231 será bienvenido. Necesitamos escuchar a usted, queremos escuchar a usted. Llámenos también a nuestro WhatsApp 829, escríbanos también 889-4712. Así que luego de decir esto y de agradecer su presencia, quiero dar inicio formalmente a este tema de hoy. El tema de hoy que estamos siendo, está impregnado en nuestro espíritu, es el tema que le hemos denominado el enemigo del reino. El enemigo del reino. Así que yo quiero que usted me ponga mucha atención. Aparte de estos 50 minutos más o menos de enseñanza, de esta conversación que vamos a tener concerniente a las Escrituras, para que podamos nosotros ser bendecidos. Así que nuestro deseo máximo es que usted sea bendecido y que conozca la Escritura. Mire qué dice el libro de Lucas, me gustaría que lo pusieran en pantalla, en Lucas 11:52. Este es el texto base que vamos a utilizar y hacer nuestra conversación, nuestra tesis de lo que queremos nosotros ver que dice la Escritura. Mire qué dice, ponga atención. Hay de ustedes, hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Esta versión dice, la Reina Valera, la llave de la ciencia. Ustedes o vosotros mismos no entraron, no entrasteis, y a los que entraban se lo impidieron. Note aquí hay un contexto interesante y Jesús se estaba refiriendo a entrar en el reino de Dios. El Mesías estaba reprendiendo enérgicamente a un sector de hombres que eran los encargados de interpretar la ley y de explicarla al pueblo. A ese grupo de personas se les reconocía como los expertos de la ley, los abogados de la ley. De manera que la base de la reprensión fue porque no impartían, no estaban administrando correctamente el verdadero conocimiento, el cual es el elemento necesario para entrar en el reino de Dios. Así que nosotros hemos entendido a través de este verso, que ya puede quitar el verso ya para poder seguir. Nosotros entendemos que el gran enemigo del hombre es la falta de conocimiento. Yo le llamo el gran desastre de todos los tiempos y de todos los lugares. Es la ignorancia del ser humano. La ignorancia, para que usted me entienda, del hombre, de ignorar quién él es. La ignorancia es una de las cosas nada más y menos destructibles. Y una de las cosas más destructibles es no saber quién eres tú. Es no saber qué tienes, es no saber qué hacer con lo que tú tienes en tus manos. Nada, mis amados, es más frustrante, más desolador, más desconsolador que no haber sido asignado a alguna asignación y no saber cómo hacerlo. Es por eso que el libro de Oseas 4:6, mire, es interesante. Yo sé que esto es un verso muy clásico que lo citamos muchas veces, pero es bueno que usted lo pueda ver conmigo para reafirmar lo que nosotros estamos diciendo.
Oseas 4:6. Mire qué dice. Voy a parar que lo ponga en pantalla para que usted lo pueda leer juntamente con nosotros. Mire qué dice. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En otras palabras, la falta de entendimiento es un problema grave en el pueblo de Dios. Necesitamos entrar en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento no solamente de mí mismo, de mi asignación, de las habilidades, de las fortalezas que tengo, de mi identidad, sino también en la falta de conocimiento del verdadero Dios. Todos los problemas en la vida son el resultado de este dilema. ¿Y cuál es el dilema? Bueno, la posesión sin entendimiento, la asignación sin instrucción, los recursos sin conocimiento y tener todo y saber y no saber, para qué usar lo que tengo. En otras palabras, sin entendimiento, mis amados, sin conocimiento. La vida es un experimento y su recompensa será la frustración, será el desánimo. Eso significa el fracaso de lo que se espera. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de la ignorancia? Yo quiero proponer aquí dos cosas importantes en el día de hoy. Son dos cosas nada más que voy a profundizar, que nosotros entendemos. Yo sé que existen muchas más que podemos reconocer, pero estas son fundamentales para poder nosotros avanzar en este entendimiento del enemigo del reino. Escúcheme muy bien, el enemigo del reino es la falta de conocimiento, es la falta de entendimiento de la verdad. Es por eso que la primera cosa que yo quiero poner aquí sobre la mesa y que podamos analizar es que la falta de conocimiento, la falta de entendimiento es un gestador de falsificación. Cuando yo me refiero a que la ignorancia es un gestador de falsificación, es decir, que donde la ignorancia subyace, donde la ignorancia gobierna, eso producirá falsificación. Yo quiero que usted analice esta analogía que voy a hacer. Y todos nosotros cuando estábamos en el colegio, me acuerdo, nosotros primeramente una de las cosas que hacíamos era cuando íbamos a nuestros hogares, estábamos en el colegio, llevábamos tareas a nuestras casas que no entendíamos. Las tareas las consideramos complicadas como la matemática, el álgebra, la aritmética, el cálculo y las fórmulas. El álgebra de Baldor, me acuerdo yo que eso era un cuco para todos nosotros, ¿eh? Todo el mundo gritaba cuando por no saber, por no conocer a profundidad claramente estas enseñanzas. Es por eso que cuando íbamos a los exámenes, muchas veces al no conocer lo que estábamos haciendo, inclusive eso pasaba en la universidad, inclusive yo tengo que decir aquí públicamente que yo muchas veces cuando no sabía algo, inventaba algo y lo ponía ahí. Sí, porque la ignorancia, el punto que quiero que usted pueda ver es que siempre la ignorancia generará una falsificación. Podemos pasar una cantidad de tiempo sin un resultado porque vamos a inventar la respuesta. Por tanto, la ignorancia es un facilitador es un falsificador de la verdad. Y eso se ve cuando arriban los problemas. Cuando llegan los problemas a nuestras vidas y no entendemos por qué, esa falta de conocimiento da luz a la falsificación de algo. Ahora bien, ¿cuál es la llave del aprendizaje? ¿Cuál es el antídoto para esto? Es lo que estamos proponiendo. La llave del aprendizaje y del entendimiento de los principios es lo que necesitamos. Cuando usted conoce los principios que Dios ha establecido en su palabra, no solo referente a la antropología, o sea, a nosotros, no solamente a la cristología, o sea, quién es Cristo y su obra, no solamente a la doctrina de Dios, no solamente a la doctrina de la salvación, o sea, todas las enseñanzas que están en las Escrituras. Cuando nosotros conocemos todos esos principios, cuando venga el problema, cuando venga una adversidad, cuando tengamos un reto en la vida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a operar y vamos a
poder, ¿cómo decimos nosotros? Revertir y vencer toda esa problemática que estamos enfrentando. Es por eso que cuando uno aprende a entender los principios de la vida, no importa las cosas que vengan contra nosotros, las podremos enfrentar. Solamente se necesita entonces el principio que aprendiste y vas a encontrar la solución inmediata a ese problema. Y vas a poder también tener la solución verdadera y no la solución, como lo estamos proponiendo, falsificada, ya que la falta de conocimiento genera falsificación. El gran reto de la vida, entonces, el gran reto que tenemos es entender la vida. Es por eso que cuando carecemos de entendimiento hay caos moral. Cuando no tenemos conocimiento, lo social se quebranta. Las sociedades que deben estar coaccionadas, basadas en la verdad, son quebrantadas. El mundo entra en un caos. Mire qué dice el Salmo, quiero que veamos el Salmo 82.5. El Salmo 82.5 es interesantísimo, basado en lo que estamos diciendo, que cuando no entendemos la vida, cuando no entendemos cómo los principios que gobiernan, las leyes que gobiernan espirituales, las leyes naturales, todo lo que sea falta de conocimiento, en cualquier área, en cualquier esfera, eso producirá un caos. Imagínese usted que usted viole la ley de la gravedad. Imagínese usted que usted, por ejemplo, se lance de un 10º piso. Lo menos que le va a pasar a usted es que usted se va a quebrar un pie. ¿Por qué? Porque está violando una ley natural. De igual manera aplican las leyes espirituales que nosotros vivimos como creyentes. El Salmo 82.5 dice, no saben, ¿vio? No saben, no entienden. Entonces, la clave aquí es, el enemigo mayor del reino es no entender, es no saber. Dice, y son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Tiemblan, dice, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Es interesante aquí la declaración que David está haciendo. Es una declaración muy importante, inclusive es una declaración profética, la cual denota varias cosas. Número 1, denota por qué la tierra está llena de grandes problemas. Porque hay creyentes que ya han sido salvos, ya están en una congregación local y pasan los años y los años pasan y siguen avanzando los años, pero los años están pasando sobre ellos y no hay ninguna transformación, no hay un dominio en sus vidas. ¿Cuántos de ustedes saben que fuimos llamados al dominio? Cuando Dios creó al ser humano lo llamó para que dominara, para que señoreara, para que sojuzgara la tierra, para que se multiplicara. En otras palabras, para que el reino de los cielos sea establecido en la jurisdicción donde vive ese Señor, donde vive ese ser humano. Ahora bien, cuando nosotros entonces ignoramos, como dice aquí, que el que no sabe, que el que no entiende, anda en tinieblas. Entonces hay una conexión muy importante en la falta de conocimiento y vivir en tinieblas. Y Dios nos llamó desde el primer día a vivir en la luz del primer día, que es una tipología de Jesucristo. Él es la luz del primer día. La luz tiene que ver también con su palabra. También tiene que ver con Dios mismo. Y también tiene que ver con el compromiso de nosotros de conocer, de caminar, de obedecer su palabra. El que vive en tinieblas entonces es porque no entiende, no sabe. Entonces los cimientos de la tierra sucumben, se quebrantan, tiemblan, como dice esta versión que tengo, son sacudidos. La versión Reina Valera que usted puede ver ahí dice tiemblan. Lo que aguanta, lo que sostiene la vida de alguien es removido. No porque no hay respuesta. Esto es importante. No es porque no hay respuesta, porque la respuesta está en la Torá, en la palabra de Dios.
Como hay un buen libro que leí hace mucho tiempo que se llama La Biblia tiene la respuesta. Se lo recomiendo a todos ustedes que puedan conocer este libro. La Biblia tiene la respuesta. ¿Quiere una respuesta en su vida? La Biblia la tiene. Cualquiera. La Biblia es el consejo, es la palabra de Dios revelada. Una palabra que tiene poder, una palabra que tiene autoridad para poder liberarlo a usted de cualquier circunstancia adversa en la cual usted vive y que todos nosotros vivimos. Es por eso que el mismo Jesucristo dijo, y conocerás, vio, la verdad. Y la verdad te hará libre. Lo contrario es la ignorancia. No saber, como dice el verso, no entender. No sabemos sus principios. No es que no haya solución, es que no se entiende al Creador. Es el Creador no ha sido revelado a su entendimiento. No sabemos sus propósitos, no sabemos sus principios, no sabemos su naturaleza, no sabemos sus preceptos. Es por eso que la falta de entendimiento en nuestra vida es la raíz de la confusión, de la frustración muchas veces y también de la destrucción personal. La falta de avance es producto de la ignorancia. La falta de crecimiento es producto de la ignorancia. La falta de desarrollo espiritual, por así decirlo, que es lo que estamos hablando, es producto de la ignorancia. Cuando estudiamos el Salmo 82, se identifican varios factores, exactamente 3 factores progresivos de la fuente del sufrimiento en la vida. El Salmo lo dice bien claro. Yo quiero que lo ponga de nuevo en pantalla, que es importante. Y déjamelo ahí para que podamos verlo. Estas 3 cosas que son vitales que dice este Salmo. Lo primero que dice es que no saben. ¿Qué es no saber? Es una falta de conocimiento. Dice, no saben nada. Falta de conocimiento. Carencia de conocimiento. Podemos llamarle también carencia de la palabra. Carencia del conocimiento de la palabra del Creador, que es la verdad. No saben, dice, no saben. Esto es lo primero. Dice lo segundo, no entienden. Hay personas que quizás saben ciertas cosas, pero no entienden. Esto es lo segundo, no entender el mal entendimiento o también las ideas falsas de la vida. Porque hay ideas falsas también. Esto tiene que ver con concepciones de la realidad incorrectas, entendimientos incorrectos, malinterpretación de la escritura también. Mucha gente, lamentablemente, ha enseñado, malinterpretado ciertos conceptos, ciertos principios que no están en la escritura. Es por eso que dicen no entienden nada, no comprenden su medio ambiente, no comprenden la realidad. Y lo tercero es que dice que la falta de saber, esto resulta en algo, y es el tercer punto aquí que el Salmo 82:5 nos quiere decir, y es que dice que caminan en tinieblas, míralo ahí. Caminan en tinieblas. La falta de saber, la falta de entender produce que la gente ande en tinieblas. En otras palabras, usted no puede ver. Cuando usted está en tinieblas, por ejemplo, este lugar está iluminado, varias luces aquí de frente. Cuando se apaga la luz, ¿qué pasará con usted? Bueno, usted lo que puede tener es un accidente aquí. Usted puede chocar con un mueble de esto que está aquí. ¿Por qué? Porque no hay luz. Es por eso que al principio, lo primero que Dios hizo, ¿cree usted que es casualidad que lo primero que Dios hizo, en la primera declaración de la Biblia, los primeros versos de la Biblia, nos enseña que el mundo estaba en caos, que el mundo estaba desordenado, estaba vacío, que el mundo estaba, en otras palabras, para que me entienda fácilmente, sin propósito. Estaba vacío de propósito, es lo que quiere decir el verso. No había un fundamento que sostuviera la vida. Y lo primero que Dios hace entonces es que ordena todo a través de declarar la luz. Y dice él, sea la luz.
La palabra luz es orden, literalmente también. Se traduce también la palabra or en el hebreo como orden. Ese desorden que había, eso vacío que había, para poder llenarlo de propósito, para poderle darle conocimiento, para que me entienda, necesitaba primero luz. Es a través de la luz entonces que viene el poder nosotros edificar correctamente y el poder llenar de propósito todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que Dios está tratando de relatar ahí en el libro de Génesis. Es por esa razón que cuando vamos estudiamos la palabra tinieblas, es interesante esta palabra. La palabra hebrea es hashechat. Hashechat. La palabra tinieblas en este contexto del lenguaje hebreo connota el principio de ignorancia. Es por eso que dice en una porción, no me acuerdo bien dónde está esa porción, que dice que de la oscuridad, de las tinieblas, brotó la luz. Yo creo que está en Juan, yo creo, si no me acuerdo, en Primera de Juan, que de las tinieblas hizo resplandecer la luz. O en el libro de Corintios yo creo que está, no me acuerdo bien. Ahora bien, la connotación de aquí, en este verso del Salmo 82, de las tinieblas, Hashekah, connota la ignorancia. Las tinieblas significan en la Escritura ignorar. Implica ausencia de conocimiento. Bueno, mira, aquí lo tenemos, gracias, hermano. Corintios, está en Corintios, ahí mismo, segunda de Corintios 4:6. Mire qué dice, nótelo aquí. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Pablo lo que está es haciendo un comentario de lo que pasa en Génesis. De lo que pasa el primer día. Cuando Dios divide, primero trae el orden, el mundo estaba desordenado, vacío. Entonces Dios trae orden, prende la luz, enciende la luz. Entonces ahí dice que Él separa la luz de las tinieblas. Por eso dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones la iluminación del conocimiento, ¿vio? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Usted vio? Aquí está este verso literalmente resumiendo todo lo que yo estoy diciendo. Dice, es la iluminación, para la iluminación dice del conocimiento. Entonces, conocimiento o falta de conocimiento es análogo a la oscuridad. Y conocimiento aquí es análogo a la luz. Vivir en luz es vivir en el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la gloria de Dios en la persona, en la faz, dice, en la cara de Jesucristo. Está interesante. Entonces, que oscuridad implica ausencia de conocimiento. Da a entender, en otras palabras, que el hombre es ignorante, el hombre es ciego de los principios de Dios. Ignorar los principios de Dios te hace ciego. Da a entender también que el hombre que intenta responder a los retos que esta vida nos da, en la posición de la ignorancia, en la posición de la falta de conocimiento, es caminar en tinieblas. Yo quiero decirle a alguien que usted fue llamado a caminar en el conocimiento de la luz de Dios. Usted fue llamado a caminar en el conocimiento de la palabra. La conclusión del salmista es que la ignorancia y la falta de entendimiento resulta en que todos los cimientos, todos los fundamentos de la tierra serán sacudidos. En otras palabras, usted no podrá edificar su vida correctamente. Usted tendrá problemas, vicios de construcción. Jesucristo lo habló claramente cuando habló en Mateo 6, ¿se acuerdan? Mateo 6 nos dice que el que obedece su palabra, el que escucha su palabra, lo comparará a un hombre prudente que edificó sobre la roca, dice. Que edificó sobre la roca. Esta roca es Él, pero también representa su palabra. En otras palabras, entonces, edificar en la palabra de Dios es el mayor fundamento, es el mayor cimiento que usted puede tener en su vida. No en filosofías huecas,
como dice Pedro, en huecas sutilezas, no en filosofías humanas, no en conceptos propios, no en conceptos locales, no en conceptos regionales, no en las costumbres de su casa, de su país, lo que le enseñaron. Cuando ya usted es creyente, su vida debe estar cimentada, mi amado y mi amada, en la palabra de Dios. Esa es la palabra del Creador, mi amado, que fundamentará, que podrá usted poder edificar correctamente una vida espiritual sólida, una vida espiritual consistente, una vida espiritual que no fallece, una vida espiritual constante de victorias y victorias. Iremos, como dice la Escritura, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque estamos cimentados correctamente. Los cimientos aquí son importantes. Aquí en la fe, los cimientos son importantes. Y esto es importante explicarlo porque los cimientos o fundamentos implican los principios fundamentales y la ley que regula la función y la operación de todas las cosas. Todo lo que existe, todo, tiene una función y una forma y un sistema de operación. En esencia, sin conocimiento y entendimiento de lo básico, es decir, las leyes fundamentales de la ley de Dios, de la palabra de Dios, los estatutos, las ordenanzas, los juicios de Dios, las ideas de Dios, toda su vida, al final, experimentará una caída. Caerá, mi amado. Sí, caerá. Cuando la falta de entendimiento continúa, cuando no intervenimos la ignorancia, cuando no tenemos la certeza de la palabra de Dios, se seguirán usando fórmulas equivocadas. Usted continuará usando su propio entendimiento. Nos aconseja la palabra literalmente, no sean sabios en su propio entendimiento. No sean sabios en su propio entendimiento, lo dice la Biblia. De manera que a esto es lo que llamamos fórmulas equivocadas, cuando usted tiene una falta de conocimiento o un conocimiento propio de la vida. Es por eso que el conocimiento, es por eso que el entendimiento y la sabiduría son llaves vitales para la respuesta correcta. Ese es el momento y la oportunidad que Dios va a tener en su vida, va a traer a su vida, donde Él responderá cualquier necesidad que usted tenga. Es en el conocimiento, es en la posición, el cimiento del conocimiento, que usted podrá tener respuesta de Dios, que usted podrá tener materialización de lo que Él ha prometido a su vida. Es el lugar de la bendición que usted necesita, que usted está buscando. Es la respuesta a su vida en todas las áreas. De manera que los cimientos son importantes, ya que el conocimiento, el cimiento, literalmente está conectado al entendimiento. Ahora, ¿qué es el entendimiento? ¿Qué es el entendimiento? Esto es importante. Aquí tengo una definición de lo que es entendimiento, una definición simple. Entendimiento es conocimiento y comprensión. Póngame atención. Conocimiento y comprensión del propósito original e intención de algo. Bueno, esto está conectado. Todas las clases que te hemos dado hasta aquí en este programa, Tiempos de Fe. Si usted se pone a verlo, y le invito a que vea nuestros programas anteriores, para que pueda ver la secuencia cómo Dios nos ha llevado a conectar todas estas ideas y entender más acabadamente todo lo que Él quiere tratar con nosotros en este programa llamado Tiempos de Fe. Hay un programa que hablamos de eso, del propósito original. Entonces, entendimiento es el conocimiento y comprensión del propósito original suyo y mío. Yo quiero decir que todo lo que Dios creó tiene un propósito. Usted no es una casualidad de la vida. ¿Usted cree que usted vino solamente a trabajar 8 horas diarias y pagar facturas? Es una falta de comprensión de la intención original. La búsqueda del ser humano en esta tierra. Usted fue colocado en esta tierra para que usted pueda conocer su propósito, para que usted pueda traer el aporte que Dios le asignó a usted
en esta tierra. Usted es importante, tiene un valor intrínseco que Dios le dio y le dio una asignación especial y única que usted solamente puede traer como aporte a esta existencia. Por tanto, el entendimiento es el conocimiento y comprensión del propósito original y la intención de alguien, de algo. El entendimiento también puede definirse como el conocer los principios por los cuales las cosas son diseñadas a funcionar. Conocimiento te da a ti también tu función. Cómo funcionar, cómo tú funcionas. En otras palabras, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú en Dios? Para poseer entendimiento, entonces usted debe conocer la intención original de una cosa. Número uno, que fue lo que estuvo en la mente del que lo diseñó. Todo lo que fue diseñado, todo lo que fue creado, primero tiene una idea detrás. Tiene una intención o una necesidad por la cual eso que fue creado. Por ejemplo, podemos hacer una analogía de un ventilador. ¿Por qué usted cree que, por ejemplo, los aires acondicionados, y como este aire está buenísimo, está fríísimo, así como siempre, ¿por qué usted cree que este aire fue creado, o un ventilador fue creado, o este micrófono que tenemos de frente, o este teléfono que yo tengo de frente? Eso fue motivado por la idea detrás. Antes de que fuera creado, antes que yo tuviera este micrófono aquí, o el aire que tenemos, o las luces que tenemos, o cualquier cosa. Lo que motivó a ese elemento a ser creado es lo que yo debo conocer. Eso es lo que me dará a mí el entendimiento de las características de eso, la función de eso, la asignación de eso. Eso producirá esclarecimiento y no dejará que usted falsifique, como estamos hablando, la intención de algo. Llegar a saber, mis amados, con qué intenciones de función el Creador lo produjo. Es por eso que entender y comprender la verdad es importante aquí. Yo quiero dar la bienvenida a mi hermano Juan Miguel Matos. Está conmigo, siempre conmigo, al lado mío aquí, hablando de las verdades. Estamos hablando aquí de un tema interesante. Mi amado, doy la bienvenida a mi hermano para que también pueda aportar cosas extraordinarias en esta clase que estamos hablando. Bendecimos, gracias mi amado, bendecimos a toda la audiencia que siempre se conecta con nosotros en este subpodcast de Buenas Nuevas en el espacio Tiempos de Fe, el cual dirigimos un servidor, el pastor Juan Miguel Matos, y mi querido hermano, el pastor Fernando Graciano. Un tema tan interesante que nos compete en esta hermosa mañana para poder edificar, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo y saber que es importante operar en el entendimiento. Hemos dicho en algunas ocasiones que todo lo que opera sin entendimiento jamás podrá tener el recurso divino. ¿Por qué? Porque la palabra ignorancia es compuesta, es una palabra compuesta. Hipno, que es voltearse, irancia, abandonar el propósito. Quiere decir que hay gente que dice estas palabras: lo que yo no sé no me perjudica, lo que tú no sabes te mata. Porque simplemente la ignorancia te va a tener en un lugar de no obtener lo que debes tener para completar tu propósito. Entonces hay personas que se han volteado del propósito al cual fueron llamados, no porque el cielo no tenga la capacidad de darle todo para el cumplimiento de su asignación. Ni que el enemigo, ese ser mencionado, que no quiero darle mucha preeminencia aquí, hay que ignorarlo, hay que ignorarlo, el Satán. No es la causa primaria de nuestra predicación, de nuestra pérdida, de nuestro estancamiento, de nuestro crecimiento. Es la ignorancia. Es la ignorancia, ya que ese problema del Satán fue ya vencido en la cruz. Así es. Mayormente la gente abandona su propósito porque no entiende quién es, por qué es y para qué es. Entonces, cuando la gente vive sin entendimiento, la vida para ellos simplemente es un experimento.
y su recompensa será la frustración. Quiere decir que esto significa que el fracaso de cada persona le espera por no entender a qué fue llamado. Totalmente cierto. Entonces, cuando nosotros vivimos en el conocimiento, la palabra, lo hemos expuesto aquí en algunas ocasiones, la palabra conocimiento tiene que ver con conocer. Cuando usted conoce algo, entonces se le revela un entendimiento para poder manifestar o acceder a ello. Hay personas que no acceden a lugares, a proyectos, a empresas, a ministerios, más allá de donde están, porque número uno, no conocen y número dos, no entienden. La Biblia dice claramente en el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo se perdió. Oye. Yo lo pusimos en la pantalla. Sí, claro. Mi pueblo se perdió. Otra versión dice, mi pueblo pereció. Por falta del conocimiento. Por falta del conocimiento. Y me llama mucho la atención que la misma Biblia establece que la postrera gloria que viene es la gloria del conocimiento, porque dice, y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces la gloria, ahí yo interpreto y entiendo que la gloria es un caso de estudio, entonces. Claro. Debemos estudiar la gloria de Dios. Entonces, si usted no opera bajo el conocimiento, jamás podrá tener entendimiento. ¿Sabes que la gloria tiene que ver con reputación? Tiene que ver con cómo la gente ve a alguien. Uh-huh. Cuando alguien te ve, en ti hay una gloria. Por ejemplo, que si aquí entra el presidente, Abinader entra por aquí. Hay un reconocimiento de inmediatamente de nosotros vamos a interpretar exactamente. Es por eso que el Salmo 8 dice que al hombre, a nosotros, a Adán, fue coronado de gloria. Se le dio una investidura especial como el representante de Dios en la tierra. Gloria tiene que ver con la posición privilegiada que Dios le dio al ser humano cuando lo creó. Le dio porque Dios lo creó para que lo representara a él correctamente en la tierra. Pero mi pregunta es la siguiente, Graciano. Qué hermoso es esto. Puede ser que haya una persona que esté aquí que no reconozca que nuestro presidente o Abinader Corona sea el presidente. Puede ser sí, que una gente no totalmente lo reconoce. Porque aquí dice el libro de los Salmos 82:5. No saben ni entienden. Caminan en tinieblas. Esto es impresionante. Caminan en tinieblas. Lo hablamos ahora mismo, antes tú ahí. Y son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Aquí hay dos principios importantes. No saben. Tres principios, hay tres. Tres. El no saber implica no entender. Y jamás yo podré recibir lo que no entiendo. Totalmente. Entonces quiere decir que esto no tiene que ver con qué tan evangélico usted sea, sino cuánta capacidad usted tiene para entender a qué usted fue llamado. En otras palabras, lo que tú estás tomando, mira, esto lo que tú dijiste es tremendo. O sea, implicaría entonces que yo no reconocer a Abinader le quitaría el prestigio que tiene como presidente. No. A mí me robaría la oportunidad de reconocer quién es él. Reconocer a él y beneficiarme de ese reconocimiento. Así es. No que es otra cosa. No quién es él, sino lo que él representa. En la posición que él tiene. Ok. Quiere decir entonces que la falta de entendimiento en nuestra vida sería una raíz de confusión y de frustración. Totalmente. Lo que acabaste de decir anteriormente cuando te escuchaba exponer acerca del entendimiento como principio, como fundamento, es tan interesante porque es imposible vivir en el entendimiento. El apóstol Pablo dijo, yo os ruego, capítulo 1:16 de Efesios, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que Él os dé espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, por favor. Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Él. Totalmente. Es importante. Entonces nos muestra para qué. Para que el Dios, por favor, para que el Dios
de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Él. Pero mira para qué. 18 dice. Sí, el 18, mira lo que dice el 18. Número 1, la sabiduría viene, escuche esto por favor con atención. La sabiduría viene para alumbrar los ojos del entendimiento. Quiere decir que cuando Dios te da sabiduría es para traer entendimiento, para que puedas comprender. Mire aquí, para que sepas, es el número 2, la revelación es para que sepas. La manifestación, que es la revelación, viene para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado. Y lo número 3, que es el conocimiento, ay Dios mío, te muestra cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Totalmente. Mira lo que dice el 19. Mira. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Lo que qué? Lo que creemos, Lo que entonces, creemos. es importante que lo que creemos está conectado al saber, Al saber, conocimiento. al conocimiento. Los que creemos, según nadie cree lo que no entiende, papá. Totalmente. Nadie cree lo que no sabe. Nada te pertenece hasta que no lo entiendes. Es correcto. Ahora, según la operación del poder de su fuerza, por favor, dale continuidad. La cual operó en Cristo. En Cristo operó todo el conocimiento y todo el entendimiento de quién era el Padre, cuál era su función en la tierra y cuál era la realización de su ministerio en ella. Noto aquí que dice, y resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Entonces está diciendo que el entendimiento de él, lo que trae él pudo entender el llamado que él tuvo, entonces eso produjo poder de Dios. Poder. Y también una posición No. de exaltación. Tú acabas de decir algo impresionante, dos cosas. Quiere decir, ¿por qué hay personas que no están posicionadas? ¿Por qué no hay personas que pueden ver el poder de Dios manifestado en su familia, en su casa, en sus negocios, en su ministerio? Porque hay personas que no han sido exaltadas a una posición de encumbramiento, un lugar celestial. Porque hay personas dentro de la iglesia que no tienen autoridad. No tienen conocimiento. Entonces, el conocimiento te da autoridad. Totalmente. Alguien dijo una frase. Te hace libre, te da, ¿cómo te dices? Y no lo que dice el capítulo 8, versículo 32 de Juan. Exactamente. Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Entonces, cuando yo conozco la verdad, entiendo que esa verdad me produce libertad. Totalmente. Yo no puedo vivir en libertad hasta que no entienda, hasta que no sepa. Por eso dice, hasta que sepan. Es por eso que Jesucristo siempre decía, el que tiene oídos oiga. Claro. No está hablando de oír con el oído, está hablando de entender. Entendimiento. El que tenga oídos, oiga. Hay una diferencia entonces en los que oyen la información, y esa es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador te dice que los 3 primeros terrenos oyeron la palabra. Wow. Pero el único que dio fruto, escúcheme muy bien, fue el que escuchó y entendió y accionó lo que oyó y entendió. Hay 3 cosas importantes ahí que dice lo que cae en buena tierra. Escuchan, igual que los otros 3 terrenos que se escucharon. Entonces los 4 escuchan. Ahora la diferencia del cuarto es que se entiende. Se entiende. Entender es la llave del reino. Entender o la falta de conocimiento es el enemigo mayor, como estamos nosotros proponiendo. Pero luego dice, son los que ponen por acción lo que entendieron. 3 cosas. Entonces, la falta de entendimiento trae una ceguera, no solo espiritual, sino natural. Totalmente. Entonces, tú no entender quién eres, te roba tu identidad, te roba tu prestigio, te roba la autoridad, te roba la posición y te roba tu herencia. Lo que roba tu herencia no es el diablo, como muchas veces lo queremos poner. Lo que roba tu herencia es no conocer quién eres, por qué eres y hacia dónde vas. Es la identidad que se te ha revelado. El tú no conocer tu identidad nunca te permitirá ejercer dominio, autoridad, poder, señorío, gobernar, extenderte, fructificar, porque no lo entiendes. Necesitamos entrar en el conocimiento de las profundidades de Dios. Entonces el mayor enemigo, Graciano, es la ignorancia, literal. La ignorancia es no conocer, es tiniebla. Eso es lo que la Biblia le llama tiniebla. Sí, correctamente. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y la tierra estaba desordenada. Wow. Vacía. Hablamos de eso también. Y las tinieblas. Cubrían la faz de la tierra. Que la palabra allí tiniebla es ignorancia. Cubrían la faz. La palabra faz allí es rostro. Sí, totalmente. Que es lo mismo que ceguera. Ahora, hay gente que está ciega porque no conoce. La vida es complicada. ¿Por qué la gente? La vida de una gente se complica. Hay gente frustrada, amargada, triste, desconsolada, sin esperanza. Es nada más solamente porque el hombre ha ignorado los principios bíblicos. Los principios son designados, fueron determinados por Dios para simplificar tu vida. Los principios son permanentes. No importando cómo te sientas hoy. No importando cómo amaneciste hoy, si la cuenta tuya está en rojo o no. Eso va a estar, los principios van a permanecer igual. Los principios fueron establecidos, ¿sabes para qué? Para preservar tu vida. O sea que lo que tú me estás diciendo a mí es que uno de los pilares más importantes de la fe cristiana es el conocimiento. De los principios divinos. Ahora, porque estuvo en la mente del diseñador. Tú sabes también que los principios, además que sirven para simplificar la vida, son permanentes, te preservan, fueron diseñados para preservarte, pero también tienen una dualidad. Lo que tú me estás diciendo. No, espérate, antes que tú digas. Los principios tienen una dualidad. ¿Cuál es? Pregúntamela a ver. ¿Cuál es? Que también contienen inherentemente un juicio. La Biblia dice claramente, por cuanto ignoraron. Por cuanto ignoraron. Entonces quiere decir, escuche esto con atención, que una de las cosas que estamos viendo hoy dentro de las iglesias es que la gente está siendo engañada por falta de conocimiento. La gente que es engañada es por falta de conocimiento. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo en una segunda carta, el capítulo 3, verso 1, dice, y en los postreros tiempos, cuídate de hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, vanagloriosos, contumaces, negadores de la fe y de la eficacia de ella. A estos evita. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a él es lo siguiente. Este tipo de gente de que el apóstol Pablo se refiere son gente que son letradas, tienen ciertas palabras superfluas. Y tienen características de grandes oradores. Y características como en este tiempo que tenemos grandes oradores llevando a un hoyo a gente sin entendimiento. Gente que hoy día está siendo absorbida, drenada, porque no están leyendo las escrituras. Totalmente, ignoran. Están ignorando el poder y la capacidad que sostiene en sí misma la palabra viva y eficaz. Es por eso que cuando se quebranta un mandamiento a través de una falsa enseñanza de alguien, al ver sus características exteriores, que es lo que tú estás diciendo, se visten bien lindos, andan en carros muy bonitos, tienen una elocuencia impresionante, una conexión con la gente, conocen el lenguaje, sí. Pero ¿será la verdad que están predicando? La necesidad emocional. Pero también, pero la verdad no es la que están predicando, no. Porque la verdad lo que es hacer libre a las personas. Es por eso que cuando tú eres llevado entonces a operar y a desobedecer un principio, como el principio, como dije, no solamente vino a bendecirte, sino que también cuando tú desobedeces el principio te juzga. Wow. Entonces, quebrantar un principio quiebra tu vida. He puesto delante de ustedes dos caminos. ¿Cuál es mi cámara? Esta es. ¿Se acuerda usted en Deuteronomio? El bien y el mal. ¿Qué dijo Dios? He puesto delante de ustedes dos caminos. El de la bendición y el de la maldición. ¿Quién debe elegir la vida? Nosotros. Por eso él dice, elijan la vida. ¿Qué es la vida? Obedecer los principios de Dios. Es vivir en luz. Es evitar. Dios nos lo está diciendo ahí, es evitar la ignorancia, la oscuridad. Que es lo que estamos diciendo. A eso. Y dice, yo les recomiendo a ustedes que elijan la vida.
O sea, es una elección propia. Hay una elección propia en la cual Dios no te va a persuadir. La elección tiene que ser tuya por tu propia convicción. ¿Por qué? Porque un conocimiento de las profundidades de Dios realmente nos va a mostrar crucialmente una toma de posición en nuestra vida. Y una toma posicional en nuestra vida nos va a llevar a incurrir en posesiones en la tierra. Es imposible que alguien obtenga posesiones en la tierra si no tiene una posición. Yo decía en una de mis disertaciones que, número uno, como creyentes estamos llamados a tener una posición. La posición nos da una autoridad. Nadie tiene autoridad primero si primero no tiene una posición. Si tú eres gerente de una compañía, lo que te da a ti autoridad es la posición que tú tienes. Eso fue lo hizo Dios con el hombre cuando lo posicionó y lo colocó en el jardín. Dice que lo puso en el jardín. Esa palabra es importante. Entonces esa posición te da autoridad y esa autoridad te permite entonces ejecutar o manifestar la asignación que tiene. La asignación el llamado que tiene. Y entonces, proyectar la identidad y lo que representa, las características. Porque hay gente que los valores. Son relevadas de su posición. Porque pierden su autoridad. Por no entender. A causa de quebrar la función, por falta de entendimiento de lo que vino a ser. Así es. De quién es. Ahora, hay 10 principios emanados aquí, que lo vamos a tocar. Y me gustaría que también dentro de ese contexto, pues, pudiéramos, son 8 en realidad, vamos a tocar 8. Entender quién nos hizo y quiénes somos es crucial para nuestra vida. Esto es importante, escuche esto. Entender quiénes somos y quién nos hizo es crucial para nuestra vida. Número 1. La vida es complicada solamente cuando el hombre es ignorante de los principios de Dios. Cuando usted violenta los principios te caen encima. Lo decía ahorita. O sea, todo principio violentado, por ejemplo, el principio de la construcción. Un tipo violentó un principio estructural. Quitó unas columnas que no debió de quitar. Removió unas vigas que no debió remover. ¿Y qué hizo el edificio? Se cayó. Hay personas que remueven los principios divinos, principios de siembra y cosecha, los remueven y comienzan a vivir un fracaso y un colapso financiero. Gente que violentó el principio de la oración y tienen una vida cristiana sin poder. Gente que no obedece o vive bajo principios de desobediencia a la autoridad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que tienen una vida frustrada ministerialmente. Empresarios que nunca tuvieron un principio en su vida viven en quiebra constantemente. Porque toda la vida es principios. Totalmente. Graciano, por favor. Nos quedan 5 minutos. Ya el tiempo se nos ha ido. Vamos a tener que dejar vamos a hacer una segunda parte porque nos quedamos en la segunda proposición. Lo único que para poder terminar y concluir este tiempo, y es la primera premisa, es que la ignorancia produce falsificación. Eso es lo primero. Falsifica la verdad. Por tanto, la falta de conocimiento, la pérdida del conocimiento, la humanidad ha perdido el conocimiento de los propósitos de Dios y se ha debilitado y está funcionando menos de lo que debería funcionar. La ignorancia es la fuerza más destructiva en este mundo, que causa la destrucción de millones de vidas. Tú sabes que las causas de guerras, la pobreza, el temor, la preocupación, también la ignorancia, la pérdida de conocimiento es más destructiva que el Satán o que cualquier otra fuerza de maldad. O es por tanto que la ignorancia es el enemigo número 1 de la humanidad. Yo quiero terminar. Es que los principios son simplificados, Graciano. Son designados en nuestra vida para ser simplificadas. Entonces, muchas veces no simplificamos nuestra vida porque no entendemos los principios. Totalmente. Entender los principios de Dios es vivir según lo que Él ha dicho, lo que Él estableció. Están ahí. Mire qué dice este verso. Yo quiero terminar con este verso. Analicemos este verso y terminamos. Oseas 4:14. Si se puede poner ahí. Vamos a leerlo para que tú veas.
Estamos hablando de la falta de entendimiento, falta de conocimiento e ignorancia. Dice, no castigaré a sus hijas cuando se prostituyan ni a sus nueras cuando cometan adulterio, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Y luego dice, por tanto, el pueblo sin entendimiento se pierde. Ahí dice, el pueblo sin entendimiento caerá. Esta versión dice, si se pierde el pueblo sin entendimiento. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Que el enemigo mayor es la ignorancia. La ignorancia es peligrosa porque permite la posibilidad de vivir toda la vida y nunca conocer por qué nosotros estamos viviendo. 3 cosas para concluir. Número 1, la ignorancia causa guerras, pobreza, temor y preocupación. Número 2, la ignorancia o la falta de entendimiento produce mortandad, provoca que las fuerzas de maldad ocupen un territorio que no le corresponde. Hay vidas que están siendo atrapadas, poseídas por el mal, por las tinieblas, por el hecho de no haber entendido a qué fueron llamados. Y número 3, la ignorancia es el enemigo número 1 de la vida. No ignores por qué fuiste llamado, para qué fuiste llamado, de dónde procedes y hacia dónde vas. Eso es lo que determina tu identidad. Entender quién eres nunca te va a permitir ser del montón. La gente que es del montón es porque no sabe, no entiende quién es. Cuando tú sabes que tú eres real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, tú fuiste llamado a ser hijo y no esclavo. A dominar, a multiplicarte, a fructificar. Entonces, tú vives según los principios fundamentales del reino de Dios. Totalmente. Y todo aquel que vive bajo esos principios prosperará en todos sus caminos. Qué bello. Este es Tiempos de Fe. Hoy culminamos nuestro espacio de Tiempos de Fe. Bendecimos a nuestros pastores, ¿verdad? Nelly y Pedro Piñeiro. Amén. Y toda la iglesia Buenas Nuevas que también se conecta a esta programación de todos los miércoles en Tiempos de Fe. Escríbanos a nuestro número de WhatsApp para petición de oración al 829-889-4712 o llámenos a nuestras oficinas. Allá van a ver o están mujeres muy poderosas que van a recibir su llamada al 809-567-7675, extensión 231. Y allí con gusto estaremos dándole una palabra de fe y de aliento en el nombre poderoso de Jesús. Síganos en nuestras redes sociales, Pastor Juan Miguel Matos y Pastor Fernando Graciano. Así que nos despedimos en esta hora bajo la bendición del Padre, creyendo que este será un día fructífero, bendecido, glorificado por Cristo y que todo lo que hagamos será abundante y en paz. Bendiciones y en nuestro otro espacio, Tiempos de Fe, nos veremos. Gracias.